Cerciórese que la subestructura tenga una cuesta de 2% hacia el borde exterior de la terraza, para tener una vertiente para protección contra el agua. Se puede usar una bola de golf para probar la cuesta. Inspeccione la estructura por debajo para asegurarse que el espaciado de las viguetas está siguiendo el reglamento. Antes de que usted pueda instalar DeckTech, debe tener una subestructura sólida que cumpla con todos los códigos de construcción locales. Las viguetas del piso deben ser máximo 16 pulgadas en centro, y la madera contrapachada debe ser mínimo 5/8 de grado de CDX machembrado. El tablero de lámina debe ser pegado y atornillado con tornillos a un máximo de 8 pulgadas en centro. Marque la posición del tornillo con una línea de tiza. Cerciórese de que los tornillos estén avellanados. Acepille el borde del perímetro de la terraza para tener desagüe apropiado con el tablero de lámina. Limpie a fondo la superficie de la terraza para la preparación de la instalación. Para el uso apropiado de DeckPatch, la superficie debe estar lisa y libre de cualquier imperfección. Utilice DeckPatch 2 para eliminar todos los vacíos y grietas en la superficie. Mezcle cuidadosamente DeckPatch según las instrucciones en su paquete. Aplíquese a todas las grietas, viguetas e imperfecciones. No aplique más de 1/4 de pulgada encima del metal del borde de goteo. No llene los agujeros de tornillos para dejar lugar para la expansión y contracción. Permita que el DeckPatch se seque según las instrucciones y enarene liso. Limpie cualquier escombro. Mida y marque 75 pulgadas del borde de la terraza. Esto permitirá que 1 pulgada sobresalga al borde de la vigueta. Coloque a presión una línea de tiza. Corte y adapte la membrana y revise cuidadosamente la consistencia en el color e imperfecciones. Ruede la parte posterior de la membrana para aplicar adhesivo. Si hay piezas adicionales que deben ser puestas, asegúrese de que todas las piezas sean desenrolladas en la misma dirección, asegurándose con las flechas en el lado posterior de la membrana. Los deck corners prefabricados de DeckTech se deben instalar en todas las áreas críticas en donde puede ocurrir filtración de agua, tales como intersecciones de la terraza con la pared. Comience ajustando el material sobrante de deck corners. Instale en la intersección de la terraza con la pared y clave en su lugar. Ponga el borde de goteo de Decklat sobre la esquina de la terraza y asegúrelo a la subestructura usando clavos de anillos de 1,5 pulgada en un patrón escalonado, aproximadamente 4 pulgadas en centro. Ensamble las piezas del borde de goteo, dejando un espacio de 1/8 de pulgada para expansión y contracción. Marque y corte las piezas de la esquina usando una muesca en B.
Asegure las piezas restantes con el número recomendado de sujetadores. Corte un agujero de 5 pulgadas a través del substrato. Centre el desagüe en el agujero y trace alrededor del perímetro. Quite una capa de 1/8 de pulgada de madera contrapachada usando una amoladora y un cincel. Esto permitirá que el desagüe asiente al ras de la madera contrapachada. Aplique abundante adhesivo de construcción a la superficie inferior del reborde y asiente en el agujero. Asegure el reborde al substrato 2 pulgadas en centro usando los sujetadores apropiados. Aplique la membrana sobre el desagüe y usando un cuchillo corte la membrana alrededor del agujero del desagüe. Solde la membrana para ensanchar. Y para terminar, instale el grado del desagüe. Utilice una sierra circular para cortar a través de la pared externa. Marque y quite material de la terraza para que el invernal esté al ras y tenga drenaje apropiado. Instale usando adhesivo de construcción y tornillos. Instale la membrana como de costumbre. Asegúrese de que no se aplique adhesivo al área que se va a soldar. Solde la membrana al invernal. Y corte el exceso de membrana alrededor del área del enchufe. Aplique el adhesivo de WA100 sobre una superficie seca y espárzase usando una paleta con muesca en B de un 16avo por 3/32 de pulgada. Mantenga la paleta a un ángulo nivelado a la superficie y aplíquese usando un movimiento constante. No esparza adhesivo sobre el metal de decklat, los tapajuntas de deck corner o cualquier área que recibirá membrana que se va a ser soldada. Cuando se es aplicado apropiadamente, el grano de la madera debe ser visible a través del adhesivo. Para aplicar el adhesivo basado en solvente de SBA100, asegúrese que la superficie esté seca y libre de escombros, y utilice un rodillo medio para aplicar el adhesivo. Cubra la superficie entera de la terraza y permita secarse totalmente. Después, aplique una segunda capa del adhesivo y permita otra vez secarse totalmente, recordando que las áreas que se soldarán más adelante no deben recibir adhesivo. Al cubrir la membrana, marque las áreas que se van a soldar para asegurarse de que no se aplique adhesivo en esa área. Las superficies de madera cubiertas con el adhesivo deben sentirse secas al tacto y las superficies de membrana deben estar fibrosas. Ruede la membrana sobre el adhesivo. Ruede la otra mitad de la membrana y aplique el adhesivo. Para múltiples piezas de membrana, mida 2 pulgadas sobre la membrana ya instalada y marque con un lápiz. Agregue 2 pulgadas a la nueva pieza para el traslapo
y un mínimo de 6 pulgadas para que sobresalga encima de la pared. Cerciórese que todas las piezas estén en la misma dirección. Ruede la membrana hasta la mitad y aplique el adhesivo. Asegúrese que la membrana esté alineada a las líneas del lápiz. Repita para la otra mitad. Ruede la membrana en el adhesivo y quite todas las burbujas hacia afuera usando un rodillo de piso de vinilo. Cerciórese de rodar en ambas direcciones. Una vez que la membrana está asegurada al substrato y adherido el tapajuntas encima de la pared a un mínimo de 6 pulgadas, pliegue la membrana y aplique el adhesivo a base de solvente de SBA a la pared, usando un cepillo resistente al solvente de 4 pulgadas. No se limite con el adhesivo en la pared, para asegurar que se adhiera bien la membrana con la pared. Permita que la pared se seque totalmente. Cubra la parte posterior de la membrana y permita que el adhesivo llegue a ser fibroso al tacto. Una vez fibroso, adhiérase la membrana a la pared y quite todas las burbujas de aire y pliegues. Corte verticalmente en el borde y plieguese. Pliegue en la intersección de la pared con la terraza. Este proporcionará una apariencia visual limpia entre la pared y la terraza. Si las paredes están expuestas y el papel o el revestimiento no van a ser instalados en ese momento, utilice la cinta de aluminio de 3 pulgadas para sellar el tapajuntas de la pared para evitar filtraciones de agua. Corte la membrana en la esquina exterior en un ángulo de 45 grados y permita que la hoja tape alrededor de la esquina. Esto dejará un espacio en la esquina en B. Corte un deck flash prefabricado de 6 pulgadas para ajustar y redondee las esquinas. Adhiera la membrana a la pared y aplique el adhesivo al deck flash. Recuerde no aplicar adhesivo a las áreas que se van a soldar. Ponga la esquina de tapajuntas y suelde como de costumbre. Corte un deck flash prefabricado de 6 pulgadas por la mitad. Esto creará un remiendo izquierdo y derecho para el sello. Redondee las esquinas. Adhiérase como de costumbre usando el adhesivo a base de solvente de SBA 100. Permita llegar a ser fibroso e instale. Suelde el resto de la membrana y repita en el otro lado. Deck recomienda usar la cinta de aluminio de 3 pulgadas para sellar los bordes del tapajuntas, así como para proteger contra cualquier cinta que no sea compatible y que se vaya a poner más adelante en el marco de la puerta. Lleve la membrana hasta el poste y haga una serie de cortes y de dobleces como se muestra.
Cubra la esquina con 2 piezas de cubiertas de poste y adhiérase usando el adhesivo a base de solvente DSBA 100. Siga las instrucciones de instalación para el adhesivo a base de solvente y recuerda no aplicar el adhesivo en áreas en donde se va a soldar. Solde la cobertura del poste a sí mismo y a la membrana. Aquí es donde 2 paredes se encuentran para formar una esquina. La membrana es colocada encima de las paredes y una vez que se adhiere, crea un exceso de material en la esquina, formando un triángulo. Asegúrese que la membrana esté lo más apretada a la esquina como sea posible. Solde el interior de la esquina llamado oído de cerdo, cerciorándose de que está sellado. Pliegue y solde firmemente a la pared. Usando el borde de goteo como guía, cuidadosamente corte el exceso de material con una navaja filosa. La soldura es un proceso de 2 pasos. El primer paso es presoldador, para asegurar profunda integridad hermética en la costura. La soldura final sella el borde externo de la costura. Suelde todas las costuras. Suelde todas las terminaciones. Y suelde todo el accesorio de tapajuntas que todavía no está terminado. Compruebe todas las costuras con una herramienta de borde redondo.